Dios les bendiga, amados. Damos gracias a Dios. Antes de empezar este mensaje, conversábamos con la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, los hermanos, que lo más grande que nos haya acontecido a nosotros, Angélica, y a mí, que Dios haya tenido tanta compasión. Y siempre lo voy a decir una y otra vez, que me tomo la cabeza a dos manos. ¿Cómo me pudo perdonar tanto el Señor? Y después conocer a esta mujer tan hermosa que Dios me ha dado, que no tan solo es hermosa exteriormente, sino interiormente es preciosa. Y que hemos recorrido juntos más de 4 décadas, casi 5 van a ser, juntos. Nunca nos hemos separado. Bendito sea Dios. Por eso que el apóstol San Pedro, quiero hablar de Cristo, de la palabra, pero enfocada en este hombre que llegó a entender plenamente quién era Dios. Y es uno de los referentes más evidentes en toda la palabra de alcanzar un crecimiento tan pleno del conocimiento y del entendimiento. Mire, yo sé que no sé si usted ha leído, pero yo quiero decirle esto, que de todo lo que he leído a través de estos años. ¿Se acuerda cuando Jesús le pregunta a todos sus discípulos, a los 12, quién decía la gente de afuera quién era él? ¿Se acuerda cuando le preguntan? Eso sale en el capítulo 16 de San Mateo. ¿Qué le pregunta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le pregunta a los 12. Y la mayoría de ellos dijo, unos dicen que eres, los de afuera se refieren, unos dicen que eres el profeta Jeremías, que eres Ezequiel, que eres uno de los profetas, etcétera, etcétera, del Antiguo Testamento. Y Jesús hace otra pregunta, hace solamente 2 preguntas en el capítulo 16, a los 12. ¿Me está poniendo atención? Por favor, póngame atención, para que la palabra le quede aquí, se meta aquí, y después esa palabra lo fortalezca, y te acuerde de la palabra. Y la segunda pregunta que le hace, pero ustedes, a ustedes, ¿qué decís quién soy yo? Y hubo un silencio, pero tremendo. ¿Sabe por qué hubo un silencio? Porque el único que dijo, ¿quién fue? Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bendito sea el Señor. El único que dijo y entendió lo que Jesús preguntó. Él es el Señor. Si a usted le preguntaría en este tiempo, Pato, Natalie, Roxana, Ricardo, los que estamos acá, ¿quién es Jesús para ti? Tendríamos más que razones, al menos yo, 1000 razones para decir quién es mi Jesús. ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el que transformó y cambió mi vida de tal manera que me hizo una nueva criatura? Bendito sea Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo ha revelado ningún hombre de este mundo, ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, qué tremendo. No fueron emociones del momento, no fueron cosas que a él se le imaginó, creyó en ese momento que podía ser. No fue algo al azar, sino que el Padre, Dios, le dijo a Pedro en su corazón, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea tu nombre. Pedro llegó a entender de tal manera, a plenitud entendió quién era Dios. Y esto muchas veces se me quiebra mi corazón. No sé si decir, Angelita, de tristeza, de preocupación.
Pero conocemos a tantas personas que conocemos hace 50 años, hace 40, hace 30, que aún no entienden quién es Dios. Bendito sea Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Entiende realmente en lo más profundo de sus entrañas quién es Dios para usted? Porque hay ídolos que se han hecho los hombres. Un futbolista, un artista, qué sé yo, un actor de cine. Ese es mi ideal de vida. Por eso que toda esta inmundicia de los reality que tenemos en la televisión, reality, por la inmundicia que están haciendo tanto daño a nuestros jóvenes, incluso a nuestros adolescentes, incluso a los niños. Mire, Pedro fue uno de los 3 del grupo de íntimo y privilegiado que Cristo tenía. ¿Se acuerda quién era? ¿Se acuerda de esa expresión que se ha hecho común? Pedro, Juan y Jacobo. Ellos son, por ejemplo, solamente ellos viven la experiencia cuando Jesús se transfiguró en el monte de los olivos. Se transfiguró, dice la palabra, quiero que transfiguró, se cambió. Y dice que era resplandeciente como el fuego, como el sol. Y al lado de Dios estaba Moisés, que vivía, y que habían vivido, Moisés había vivido hace 1500 años antes que Cristo naciera, y Elías unos 800 años. Mire, escuche bien esto, de Pedro. Su debilidad fueron tan evidentes como sus promesas de lealtad. Bendito sea Dios. ¿Sabe usted que Dios jamás va a pasar por alto nada? Y ese es el amor de Dios. Puso a un hombre como David, adúltero y asesino, lo puso ahí en las Escrituras. Porque Dios nunca jamás va a pasar por alto nuestras debilidades. Pero también fueron tan evidentes como sus promesas de lealtad. Porque cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, de ser tomado por los romanos y los mismos judíos, Pedro, el único que fue que le dijo: yo te seguiré hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, me negarás 3 veces. Pero independientemente a eso, es el único que estaba allí, es el único que vio cómo golpeaban a Jesús de tal manera, es el único que sintió los látigos sobre las espaldas del Señor. Y sabe usted, cuando se acuerda, anterior a eso, cuando en pleno ministerio, en todo el apogeo del ministerio del Señor, cuando ellos estaban en la barca en medio del mar, ¿quién aparece caminando por las aguas? Y estaban llenos de temor porque se levantaban las olas. Y Pedro fue el único que le dijo: si eres tú, deja que yo camine sobre las aguas. Bendito sea Dios. Yo he escuchado mensajes de Pedro que era atarantado, como decimos aquí en Chile, presuroso, pero era leal. Escucha bien, Pedro fue leal, fiel a Dios todos los días de su vida.
Porque cuando Jesús, después de haber resucitado, fue a la playa, ellos, escúcheme bien, ¿sabe lo que dijo Pedro después que Jesús resucitó y estaba todavía en la tierra porque estuvo 40 días? Le dijo a sus compañeros, seguramente a Jacobo y a Andrés, que eran hermanos, Andrés y Pedro, voy a pescar, ¿quién va conmigo? ¿Sabe cuando dice eso él? ¿Sabe lo que está diciendo interiormente? Escúcheme bien, que yo una vez lo dije antes de irnos a España, en un taller en Lo Prado. Se lo dije con lágrimas a Angelita. Yo moriré en medio de las maderas, porque para nada sirve. Y Jesús vio esa debilidad, porque las debilidades son tan evidentes como las promesas. Y cuando Pedro fue, cuando Dios llama, Él mismo te va a buscar, porque fue a la playa y lo buscó. Y cuando estaba en medio del mar, Jesús estaba allí, en la playa. Y cuando Jesús le habla, dos de ellos le dijeron, ese es el maestro. Simón es el maestro. ¿Y sabe lo que hizo Simón? Siguió pescando. ¿Sí? Dice que se tiró al agua y fue ante su maestro. Y ahí cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Eso se lo voy a explicar. Entendió el mensaje. Que Pedro dice, tú sabes que te amo. Por segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Usted ha escuchado yo en muchas oportunidades le digo al Señor, en mis oraciones, Señor, por favor créeme que yo te amo sobre todas las cosas. Soy débil, tengo tantas cosas porque todavía estoy en este cuerpo pecaminoso. Pero yo te amo sobre todas las cosas. Bendito sea Dios. Y le dice, cuando dice por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo. Le dice, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me ama? Y Pedro ya empezó a preocuparse por ese triste. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, si te amo o no. Todo lo sabe. Si usted le ama, Él lo sabe. No tiene por qué usted dudar de Él. Él sabe si usted le ama y obviamente usted sabe si le ama. Y le dice por tercera vez, apacienta mis ovejas. Cuando le dice, pastorea mis corderos, es cuidar a los más pequeñitos. Cuando dice, pastorea mis ovejas, es enseñarles, es darle alimento constante. Y cuando dice, apacienta mis ovejas, es cuidarlas y llevarlas al redil. Bendito sea su nombre. Mire, escúcheme bien. Sus debilidades fueron tan evidentes y sus promesas de lealtad que en los 4 evangelios hablan de él. Mire la palabra que aprendí, mire, escúcheme bien lo que aprendí. Pero los 4 evangelios, los cuatro, Mateo, Marco, Lucas y Juan, no la soslayan. ¿Sabe qué significa esto? Es decir, no pasan por alto. ¿Ves que aprendo también? Amén. La intervención fue siempre decisiva la de él. Siempre. Siempre la intervención de Pedro fue decisiva. Mire lo que dice aquí. ¿Se acuerda cuando la multitud de haber... Mire, póngame atención.
Míreme, por favor. ¿Se acuerda cuando el Señor alimentó las 5.000 personas sin contar, en el capítulo 6 de San Juan, sin contar las mujeres y los niños? Y después que lo haya alimentado, Jesús fue a la otra ribera, al otro lado del lago. Y estas personas le siguieron en barca, dice la Biblia, que tomaron sus barcas y fueron y siguieron buscando a Jesús. Jesús le dice, Jesús se puso contento, ¿cierto? Se puso contento y dijo, qué bueno que me siguieron. Cuando ellos le dijeron, ¿por qué has venido acá? Y Jesús, ¿qué le responde? Ustedes han venido no por mí, sino porque les alimenté. ¿Me escucha bien esto? Escúcheme bien los que me van a ver. Usted está sirviendo al Señor. Y muchas veces, no me gusta usar esa expresión, algunos sirven por los panes y los peces, tomando ese pasaje bíblico. Ellos no le sirvieron. Y te voy a demostrar bíblicamente. No le sirvieron. Y Jesús le dijo, ustedes vienen porque les alimenté. Trabajen, le dice, por la comida, no por la que perece, no por las cosas cotidianas de la vida, no por el trabajo que es bueno, no por la comida, no por la ropa, no por la casa, que estas cosas perecerán, sino por las cosas que a vida eterna permanecen. Y cuando dice en el versículo 60, este mismo versículo bíblico, el capítulo 6, dice, al oír estas palabras, cuando Jesús le dijo, se lo dijo claramente, ustedes vienen por interés, son interesados, en otras palabras, ¿o no? ¿Y qué hizo la gente? Dice, al oír estas palabras dijeron, qué bueno esta palabra la recibimos con regocijo, ¿cierto? Dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice la palabra que muchos, no pocos, dice textualmente, desde entonces, cuando oyeron a Jesús, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, muchos de los seguidores, porque habían entendido la palabra, porque no habían entendido. Entonces la intervención de Pedro fue decisiva en ese instante, porque los discípulos, los dos apóstoles, le dijeron al Señor, la gente se está yendo, y Jesús le dijo, vayan a buscarla, ¿sí? ¿Queréis iros vosotros también? Y mire la intervención de Pedro, qué precioso esto, qué maravilloso. Lo que dice el versículo 61, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo cobijarme si tú tienes palabras de vida eterna? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y nos damos cuenta aquí que Pedro había entendido toda la película. Para usar una expresión más folclórica. Y a veces, no a veces, sino que pasan años, que tantos cristianos no entienden realmente quién es Dios. Jesús dijo cosas tan sencillas pero tan profundas. Se los dijo a sus discípulos primeramente en el capítulo 15 de San Juan, este mismo libro. Si me amáis, ya cumplo mi palabra. O Jesús le dijo, no, en el camino lo arreglamos, ahí lo vamos viendo. Si me amáis, cumplan mi palabra. Y también este mismo capítulo de San Juan les dice, ustedes son mis amigos, porque yo los escogí y les amo, y nada más. Si hacen lo que yo les digo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en estas dos cartas del apóstol Pedro, primera, léalo. Lea todo el libro de San Pedro, su primera carta y su segunda carta. Vemos reflejadas todas las experiencias, todas las experiencias
del apóstol Pedro con su Señor. Todas las malas que tuvo él por su cuerpo pecaminoso, por su naturaleza humana, pero aún siguió fiel al Señor. Y ahí vemos todas las experiencias en los dos libros, primera y segunda de Pedro, todas sus experiencias con su Señor, a quien tanto amó. A quien tanto amó. ¿Sabe cómo se va a regir en el día final, que también lo dice la palabra en este Evangelio capítulo 3? ¿Cómo va a ser el final de todos los seres humanos? Lo hemos leído 100.000 veces, lo hemos predicado en nuestros tiempos en la calle, porque de tal manera, ¿o no? Amó Dios al mundo, 3:16 de San Juan, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, más no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17, el que cree en el Hijo será salvo, más el que no cree será, no, vamos a verlo si lo arreglamos un poquito, no, será condenado, literalmente. Y los discípulos, esa inquietud natural de los seres humanos, ¿qué le preguntaban al Señor? ¿Cuál es la condenación? Y Jesús le dice, versículo 19, esta es la condenación, que los hombres te amaron más este mundo que a ti. Esa es la condenación. Bendito sea el Señor. Por eso este hombre que amó tanto al Señor. Mire lo que dice en su primera carta. Mire lo que dice en su primera carta. Las vivencias con el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, aleluya, para ser reservada en los cielos para nosotros. Eso es lo que, qué tremendo. ¿Se da cuenta usted lo que Dios le tiene preparado? Pero yo quiero decirle nuevamente, como le he dicho todos estos domingos respecto al entendimiento, ¿entiende lo que Dios tiene preparado para usted? ¿Entiende por qué Jesús murió en el Calvario de la cruz de una manera tan horrible? ¿Lo entiende? Pedro lo entendió a cabalidad. Y sabe usted, es aquí lo que le leí, es donde es tan claro cuando un hombre, cuando un cristiano alcanza un pleno desarrollo del entendimiento. Al escribir 3 cosas fundamentales para usted y para mí, para la iglesia, mire lo que dice en este mismo capítulo 1 de San Pedro, después de todo lo que él dice. Por tanto, ciñan los lomos. ¿Cuáles son los lomos? Pero dice, mire, escuche bien, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué es los lomos? ¿Para qué? Para sostener el peso, para sostener, yo siempre trato de llevar a mis nietos a dormir aquí de vez en cuando, ahora estoy un poquito más viejito, pero igual, acá, los papás los llevan cuando mis hijos los lleven siempre, los lomos de nuestro entendimiento, para resistir todas las adversidades, pero para sobre todas las cosas, para sostener la fe que Él nos dio un día por su misericordia. Bendito sea el Señor. Dice, sean sobrios y estén preparados por completo en la gracia que Él os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire lo que dice, como hijos obedientes. ¿Sabe usted que hay hijos desobedientes también? Dice que sobre los hijos desobedientes viene la ira de Dios. ¿Y qué son los hijos desobedientes? Los que no conocen al Señor. ¿Ah, Pato? Usted que me va a escuchar, me va a ver. Los hijos desobedientes, que la ira de Dios, el apóstol Pablo dice que está sobre los hijos de desobediencia, lo habla en Efesios sobre eso.
¿Los hijos de desobediencia son los que no conocen al Señor? No, porque justamente el apóstol Juan, cuando habla en su primer capítulo, dice: a todos los que creen en Él, a los que le reciben, les dio el poder de ser esos hijos de Dios. Entonces, hay hijos obedientes y desobedientes. ¿Usted es obediente o desobediente? Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais, estando en plena ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Sabe usted qué significa? Apartados. Apartados. Dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Angelita siempre habla a las personas cuando ella predica también, mi Angelita. Hay una buena manera de vivir y también hay una mala manera de vivir. Bendito sea el Señor. Y estas tres cosas que le leí, no nos quepa la menor duda que nos llevará a crecer y a ofrecer sacrificios agradables al Señor. Y lo dice el Pedro. Mira lo que dice. Primero dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice. Capítulo 1 también. Que por él el Evangelio nos ha sido anunciado. Desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. ¿Sabe lo que es la levadura de los fariseos? Capítulo 12, versículo 1, léalo. No contaminéis con la levadura de los fariseos, dice, estoy parafraseando, que es la hipocresía. Envidias y todas las detracciones, deseos la ley espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. Dice: acerquemos a él, piedra viva, Cristo, desecesando, que fue desecesada por los hombres. Dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y termino, amados hermanos. Por lo tanto, en su segunda carta, y quiero que me escuche bien esto, el calladito todo, escúcheme bien, mire lo que escribe en su segunda carta, y un día voy a hablar sobre esto, paso por paso, pero sobre leer. En su segunda carta, el apóstol escribe 8 principios que son fundamentos de que hemos realmente enseñado nuestros lomos, de nuestro entendimiento. Mire, escuche bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Y a veces cuando leemos esto, el Señor nos da casa, no habla nada de eso, al Señor no le interesan las casas. ¿O sí? Eso es añadidura. Dice la palabra: busquen al reino de los cielos. Dice, capítulo, ¿cuál? San Mateo, capítulo, ¿cuánto? 6, versículo 33. Téngalo aquí. Buscad el reino de Dios en su justicia, y todo lo demás vendrá añadidura. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Cuando hablamos de estas grandísimas, preciosas promesas, el Señor me dice que te da un auto. Nunca lo dijo el Señor, jamás. Y nunca lo va a decir. El Señor me dice que te da esto, jamás lo va a decir. El Señor te dice: busca el reino y su justicia, y lo demás será añadido. Lo que Él quiera darte. Pero en ninguna palabra, en ninguna parte de la Escritura, léalo usted también, no habla de auto, no habla de casa, no habla de nada. Habla que debe ser fiel hasta la muerte, y Él tendrá cuidado de ti y de mí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mire, dice, por eso dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. ¿De qué? Conocimiento de Él, como dice anteriormente. ¿Qué dice? Lo leí, el conocimiento de Él.
al conocimiento, dominio propio. Y ahí estamos todos, estamos flaqueando y flaqueamos a veces unos más, otros menos. Dominio propio. No, a mí nadie me dice nada. Y yo digo nomás. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Mire, y termino. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán de estar ociosos. Estaremos trabajando, buscando a Dios, etcétera, etcétera. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Y esto sí que me preocupó cuando leí esto. Pero el que no tiene estas cosas, toda la que le leí, léalo usted, capítulo 1 de Segunda de Pedro. Lea todo el capítulo. El que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego. Y aquí viene lo terrible. Escúchenme bien, escuchen, aquí viene lo terrible, lo que tremendo. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo todo día recuerdo cuánto me perdonó. Dice, por lo cual, hermano, tanto más, procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y esto termino con esto. Y siempre se lo voy a decir. Yo todo lo que le enseño, lo dice aquí. Por esto el apóstol Pedro le dijo a la iglesia de entonces, y lo dice ahora, y se lo digo a usted, por eso, por esta razón, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, que las anteriores que le leí, aunque las sepáis, porque la podemos saber, pero no la hacemos. Aunque la sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, porque somos, ¿qué somos? Pero que nos deban algo. Nos acordamos de inmediato. Somos olvidadizos la palabra del Señor. Pero que nos hayan hecho daño, nos acordamos. Pero que alguien tenga algo contra nosotros, nos acordamos. Pero nos olvidamos de la palabra de Dios. Por eso que siempre Él quiere recordarnos toda su palabra. Amén y amén. Dios bendiga esta palabra y a cada uno de ustedes, amados, que los edifique y lea estos dos libros hermosos, Primera y Segunda de Pedro. Amén.